Advertencia y aclaración. Nuestra compañía brinda servicios de capacitación y educación a distancia en temas relacionados con los mercados de valores. En ningún momento nos constituimos en asesores de inversión. No damos consejos de inversión a nadie y sin excepción. El invertir en la bolsa de valores tiene riesgos que individualmente cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en operaciones en este mercado. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de la clase donde vamos a hablar de la utilización de las opciones para poder obtener ganancias explosivas. Nosotros dentro del curso hacemos énfasis en el uso de las opciones justamente por una razón, una de las razones principales por las cuales nosotros hacemos énfasis en la utilización de opciones es porque te permiten obtener ganancias explosivas. Y para poder ejemplificar esto, que puedan verlo de manera práctica, voy a mostrarles dos ejemplos de dos transacciones que yo he hecho y para que vean la relación que existe entre hacer las transacciones con acciones y hacer con el mismo movimiento de precios, hacer una transacción utilizando opciones y vean la diferencia sustancial que existe entre una y otra. Entonces, el primer ejemplo que tengo, que les voy a mostrar, es un ejemplo que hice con la transacción de Apple. La transacción que hice fue básicamente la compra de un contrato call, un long call. Es una de las transacciones más básicas que se pueden hacer con opciones, la compra de un contrato call. Y en esta transacción ingresé el 19 de enero del 2012 y la salida fue el 25 de enero del 2012. En realidad solamente estuve 6 días en la transacción. Ahora, para los que no saben muy bien lo que es un contrato call, a grandes rasgos les voy a explicar que un contrato call lo que hace es, cuando uno compra un contrato de un contrato call, uno está adquiriendo un derecho. Básicamente el derecho de comprar la acción, en este caso de Apple, en un precio determinado hasta una fecha determinada, porque las opciones tienen una fecha de vencimiento. Al comprar un contrato call, uno compra el derecho de comprar la acción a un precio determinado que está dado por el strike price de la opción hasta una fecha determinada que es la fecha de vencimiento de la opción. Ahora, ¿por qué yo hice esta transacción? Esta transacción es una transacción bastante riesgosa y yo generalmente hago transacciones de este estilo una o dos veces al año máximo porque son bastante riesgosas. ¿Y por qué me animé a hacer esa transacción? Fue porque básicamente eh, las compañías que cotizan en la bolsa hacen su anuncio de ganancias cada 3 meses. En estos anuncios de ganancias generalmente se dan fuertes movimientos de precios, especialmente en compañías como Apple. Si el anuncio de ganancias es favorable, los precios se disparan hacia arriba, y si el anuncio de ganancias es desfavorable, los precios pueden dispararse también hacia abajo. En este caso, el anuncio de ganancias que iba a hacer Apple en enero de este año, del 2012, era el anuncio correspondiente al último trimestre del año 2011. Eh, Como era de esperarse, Apple iba a tener excelentes ventas durante el último trimestre del año, especialmente por las fiestas de fin de año, la Navidad, etcétera. Entonces, era de esperarse que Apple iba a tener grandes ventas por estas épocas, por estas fechas, eh, porque sus productos, como todos ustedes saben, son muy aceptados, son muy requeridos. El iPhone, el iPod, las computadoras, las iPad. Entonces, generalmente era de esperarse que Apple tenga unas ventas increíbles, por lo tanto su anuncio de ganancias iba a ser también muy bueno, lo cual obviamente iba a disparar los precios hacia arriba. Entonces yo aposté a que eso iba a suceder, que los precios iban a dispararse hacia arriba porque el anuncio de ganancias iba a ser bueno. Esta es una transacción súper riesgosa, hiper riesgosa, y por eso les digo, yo hago este tipo de transacciones más máximo una vez o dos veces al año, y, y tiene que ser con razones bastante fundamentadas, como en el caso este de Apple, que yo tenía bastante razonamiento y bastante investigación por detrás, la cual me hacía convencerme de que esto era posible que suceda. Entonces, yo les voy a mostrar primero cómo hubiera sido la transacción si yo lo hubiera hecho con acciones, y luego les voy a mostrar cómo ha sido la transacción realmente que la hice con la compra de contratos call. Este es el movimiento de precios de acciones de Apple durante más o menos esas fechas. La primera flecha que les aparece ahí, esa flecha, es cuando yo ingresé a la transacción. Es decir, ese día yo compré los contratos call. Si yo hubiera tenido que comprar ese día las acciones de Apple, ese día
hubiera tenido que pagar más o menos $427.75 por cada acción. Vamos a suponer que hubiera tenido que comprar 100 acciones, porque al comprar un contrato call eso es equivalente a tener el control sobre 100 acciones. Entonces yo hubiera tenido que invertir $42.775 ese día para poder comprar las 100 acciones de Apple, ¿ya? Unos días después, 4 días después básicamente, se dio el anuncio de ganancias y, como era de esperarse, el anuncio fue muy bueno, y al día siguiente del anuncio de ganancias los precios se dispararon, los precios de Apple se dispararon hacia arriba. Y justamente al día siguiente del anuncio de ganancias, donde aparece esa otra flecha, es cuando yo me salí de la transacción. En este caso, si hubiera hecho la transacción con acciones, veamos qué hubiera pasado. Ese día las acciones de Apple, el día 25 de enero, después del anuncio de ganancias, estaban costando $446.66. Es decir, habían subido más o menos $18.91 desde el día que les había comprado. Igual era una ganancia estupenda, ¿no? Pero esto hubiera significado $18.91 por acción, por 100 acciones que hubiera comprado, hubiera significado una ganancia de $1.891, ¿no? Lo cual, traducido en retorno sobre la inversión, hubiera sido el 4.4% en 6 días de la transacción. Es algo increíble, algo muy bueno también que hubiera podido suceder. Pero ahora les voy a hacer la comparación de qué ha sucedido exactamente con las opciones durante esos mismos 6 días, y van a ver la diferencia, ¿no? Primero que nada, y el día 19 de enero, yo compré un contrato call que me daba el derecho de comprar la acción de Apple en $410 y tenía vencimiento en abril del 2012. Eso me costó a mí $36.65. Como ustedes saben, eso hay que multiplicarlo por 100, porque un contrato siempre es el control sobre 100 acciones, entonces hay que multiplicarlo por 100. Yo tuve que invertir $3.665 versus los $42.775 que hubiera tenido que invertir para comprar acciones. Fíjense, uno necesita muchísimo menos capital para poder hacer una transacción y también tener el control sobre 100 acciones utilizando opciones en este caso. Luego, el día 25 de enero, yo pude vender esos contratos en $50.55, ¿sí? Lo cual significaba una ganancia para mí por cada contrato de $13.90. Eso para mí, de acuerdo a la inversión, o sea, mi ROI en este caso, fue del 38%, ¿no? Anualizado ese retorno sobre la inversión, daba una cifra increíble, obviamente. A mí me gusta siempre anualizar, porque a veces en muchas de las transacciones que yo hago, los retornos son mucho menores a este, y es siempre ver, digamos, la dimensión en una forma anual de lo que significa. A veces uno ve una transacción que ha tenido un 2% de ganancia, pero analizado uno ve que realmente esa ganancia no es tan despreciable, ¿no? Anualizado un 2% de repente, dependiendo del número de días que uno esté en una transacción, puede significar de repente un 15, un 20, o un 25% anual. Entonces, por eso siempre me gusta anualizar. En este caso, obviamente, anualizado este 38%, se convierte en 2.769% al año. Es algo fabuloso, ¿no? Esto no se puede conseguir en todas las transacciones, pero en este caso sí lo pude conseguir. Ahora, versus lo que significaba la utilización de acciones, fíjense ustedes, yo en acciones, con el retorno del 4.4% anualizado, hubiera sido el 323, que tampoco es nada despreciable, es igual un retorno impresionante. Pero lo que quiero que ustedes se den cuenta en este ejemplo es que uno necesita mucho menos capital para poder hacer transacciones con opciones, y además uno puede conseguir retornos sobre la inversión que ha hecho muchísimo más grandes de lo que uno los consigue utilizando acciones, inclusive con movimientos fuertes de precio, como en este caso. Hay muchas acciones que no se mueven tanto, que se mueven mucho menos, entonces la diferencia entre uno y otro realmente es importante, ¿no? Resumiendo, la inversión en este caso ha tenido que ser simplemente de 3.665 versus los 42.765 que hubiera tenido que invertir utilizando acciones. He tenido que utilizar casi 11 veces menos de capital, en este caso, para hacer mi transacción. Mi ganancia ha sido del 38% versus 4.4%, casi 9 veces más he ganado. He tenido que invertir casi 11 veces menos y he ganado casi 9 veces más de lo que hubiera ganado con
acciones. Este es un ejemplo, como les digo, de una transacción simple, entre comillas, de compra de contratos call y nada más, pero no por eso, como les digo, es una transacción bastante arriesgada y no la hago frecuentemente. No hago frecuentemente este tipo de transacciones, pero todo esto sucedió en 6 días y vean ustedes cómo realmente las ganancias con las opciones se vuelven explosivas con respecto a la utilización de acciones. Ahora les voy a mostrar otro ejemplo eh, con otra compañía que es muy conocida, con otro tipo de estrategia. En este caso ya es una estrategia un poco más compleja, ya se trata de un spread de opciones, para que vean también la diferencia que existe en invertir con este tipo de spreads versus la compra de acciones. En este caso vamos a ver un ejemplo con Microsoft, es otra transacción que yo hice también este año. Esta transacción ya se refiere a una estrategia que es un put calendar. En esta estrategia se venden y se compran contratos al mismo tiempo. Les voy a explicar un poco más detalladamente más adelante. No, el fin de esta clase no es que ustedes aprendan cómo es la estrategia de calendar, porque dentro del curso tenemos una clase exclusiva para enseñar este tipo de estrategias, una clase que dura más de 1 hora para enseñar este tipo de estrategia. Aquí les voy a dar una idea nada más para que ustedes puedan comprender el ejemplo, pero como les digo, la idea no es que ustedes dominen esta estrategia, ni mucho menos. En este caso, el calendar, para utilizar una estrategia de calendar o de calendario, el sentimiento tiene que ser levemente alcista a estático, es decir, uno tiene que esperar que la acción se mueva un poco hacia arriba, es decir, crezca un poco en el precio, no demasiado, no se dispare el precio como en el anterior caso, sube el precio un poco, o simplemente que ni siquiera se mueve el precio. O sea, la estrategia igualmente funciona tanto para subidas leves en el precio como para movimientos estáticos dentro de la acción. La acción puede mantenerse durante el periodo de tiempo que quiero esta transacción, se puede mantener en un mismo precio y la transacción también funciona. Ahora, ¿en qué consiste esta estrategia o este spread? Yo vendo contratos, ¿no? En este caso vendo contratos put, con vencimiento en el mes actual y a un precio de ejercicio X. Y al mismo tiempo compro contratos con vencimiento en un mes posterior o en el próximo mes a un precio de ejercicio X. En resumen, la expiración de ambos contratos es distinta. Unos expiran este mes, el mes actual, otros expiran el siguiente mes, pero tienen precios de ejercicio iguales. Así se construye esta estrategia. Y el perfil de riesgo de esta estrategia es el siguiente. En este gráfico vemos la línea de 0, que está con esa línea roja, está resaltado con esa línea roja. Todo lo que está por encima de esa línea roja quiere decir que son ganancias, y todo lo que está por debajo de esa línea roja son pérdidas. Y si ustedes se fijan, la estrategia al construirla forma más o menos un triángulo, ¿no? Una área más o menos parecida a un triángulo, y todo lo que está por encima de la línea de 0 en ese triángulo, toda esa área son ganancias para mí, y todo lo que está por debajo son pérdidas. El precio de la acción en el cual se mueve está representado en el eje horizontal, y si el precio en este caso se mantiene en el rango entre los vértices del triángulo, entre la base del triángulo, digámoslo así, si se mantiene en ese rango el precio, es decir, no sobrepasa esos vértices del triángulo que está formado por encima de la línea de 0, la estrategia es rentable, ¿no? Es decir, si se mueve en ese rango, yo gano dinero, y si la acción baja a un nivel donde ya el triángulo está por debajo de la línea de 0, tengo pérdidas, o si sube el precio hasta un nivel donde el triángulo igual se encuentra nuevamente por debajo de la línea de 0, entonces también pierdo dinero. Como podrán ver, en este caso, no me interesa mucho si sube o si baja el precio, la cosa es que me interese que se mantenga en ese rango de precios, que es donde está el triángulo, y la estrategia funciona perfectamente. Entonces, al igual que en el otro caso, vamos a hacer una analogía. ¿Qué hubiera sucedido si yo hubiera comprado acciones de Microsoft durante las fechas que estaba en esta transacción? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera comprado acciones? Y luego vamos a hacer la comparación de qué ha sucedido con la compra de este spread de opciones, de este spread que se llama calendar spread.
Ok, entonces digamos el precio, al ingresar a la transacción más o menos el precio estaba en ese nivel. Yo podía esperar que, como les dije, ¿no? Que suba un poco el precio, es decir, hasta donde termine el triángulo básicamente, podía subir el precio, y yo iba a ser rentable. Y en este tipo de estrategia uno alcanza el máximo nivel de ganancias justamente en ese nivel donde está esa flecha amarilla, donde dice máxima ganancia, y ese nivel es donde están los precios de ejercicio de los contratos, el precio X de ejercicio que hemos hablado. Ahí se obtiene la máxima ganancia. Es decir, al, al vencimiento de las opciones, cuando las opciones vencen, si el precio de la acción está justo en ese nivel, donde está ese pico del triángulo, si digamos al momento que vencen la opción, en este caso las opciones que he vendido, las que vencen en el mes actual, si justamente se encuentra el precio en ese nivel, entonces yo gano lo máximo posible en esta transacción. Y si se encuentra en otro lugar dentro del triángulo, ya la ganancia va disminuyendo, ¿no? Pero igual es rentable la transacción. Ahora, ¿qué ha sucedido con esta operación? Vamos a averiguar el gráfico de precios de Microsoft, en este caso. En esta transacción yo he ingresado el 26 de marzo del 2012 y he salido el 20 de abril del 2012. Es decir, he estado más o menos alrededor de 25 días en la transacción. Eh, He ingresado en ese nivel donde aparece esa primera flecha. Ese día la acción de Microsoft estaba costando $32 con 38 centavos, ¿sí? Vamos a hacer la analogía igual con 100 acciones. Si hubiera tenido que comprar ese día 100 acciones de Microsoft, hubiera tenido que invertir $3.238. En este caso, obviamente, la acción de Microsoft es mucho más accesible que la acción de Apple. Es una inversión que tal vez cualquiera de nosotros podría hacerla. Y bueno, voy a tener que invertir ese día $3.238. El día que me salí, que cerré la transacción, fue ese día donde aparece esa otra flecha. Y ese día la acción de Microsoft estaba costando $32 con 21. Es decir, había bajado 17 centavos, había bajado un poquito la acción de Microsoft desde el día que yo ingresé a la transacción. En este caso, si hubiera hecho la transacción con acciones, yo hubiera perdido 17 centavos por acción, por 100 acciones que había comprado, hubiera perdido $17. No es una pérdida muy grande, es una pérdida que tal vez cualquiera de nosotros podría asumir, pero eso es lo que hubiera sucedido con acciones. Eso significaba un ROI negativo, obviamente, del menos 0,5%, ¿no? Es decir, hubiera tenido un retorno negativo sobre la inversión, en este caso. Ahora, ¿qué sucedió al hacer la transacción con ese spread que les digo? Con ese mismo movimiento de precios, es decir, el precio del día que entré al día que salí había bajado más bien unos centavos, casi nada, prácticamente se podría decir que se mantuvo en el mismo nivel de precios, la acción de Microsoft. ¿Qué sucedió? Al comprar el put calendar el 26 de marzo, ese put calendar me costó a mí $56 por 56 centavos, perdón, por contrato. No se olviden que esto siempre hay que multiplicarlo por 100, o sea que es decir, un contrato me hubiera costado $56, en este caso yo hice una transacción con 10 contratos. Es decir, invertí $560 versus los 3.000 y tantos que hubiera tenido que invertir al comprar acciones, ¿no? En este caso solamente 500 y tantos dólares tuve que invertir, $560 específicamente, para hacer mi transacción con 10 contratos. El día que me salí de la transacción, los contratos, porque el precio se mantuvo en ese rango que les digo que es rentable la transacción, eh, el momento que me salí, ese mismo calendario estaba costando en el mercado 77 centavos. Es decir, una ganancia de 21 centavos por contrato. Fíjense, el precio prácticamente no se movió, más aún bajó un poco el precio de Microsoft, y sin embargo yo gané dinero, ¿no? Gané un retorno bastante interesante. 21 centavos sobre los 56 que invertí originalmente significa un ROI del 37.5%, sin que las acciones subieran de precio. Básicamente se mantuvieron en el mismo precio. Es lo bueno de este tipo de estrategia con opciones. Fíjense ustedes, ¿no? Todo esto fue en 25 días. En el caso de acciones hubiera perdido dinero, y en el caso de utilizar esta estrategia con opciones, yo gané 37.5% de mi inversión. Eso es lo bueno de las opciones, y por eso hacemos tanto énfasis en la utilización de opciones. Hay infinidad de estrategias que uno puede crear
y muchas de ellas funcionan, como en este caso, sin que la acción suba de precio. En algunas otras estrategias uno puede esperar inclusive que la acción baje un poco de precio, como en este caso bajó y siguió funcionando, dependiendo de cómo uno la coloque. Y además, uno puede construir tanta variedad de estrategias y la misma estrategia uno puede encararla de diferente formas, siendo más agresivo o menos agresivo. Ya conociendo cómo se mueven las acciones, uno ya puede decir, bueno, para este tipo de acciones, para este tipo de compañía que sé que se mueve más o menos de esta forma su precio, las mejores estrategias que puedo utilizar son estas, y de esas ya elijo cuál es la con la cual yo me siento más cómodo, por ejemplo, o cuál me parece que es la que va a funcionar mejor de acuerdo a cómo se mueve el precio de la acción de esa compañía. Yo en este caso yo conozco cómo es Microsoft. Microsoft es una compañía que no mueve demasiado los precios. Es rara vez cuando se ven movimientos bruscos en los precios de la acción de Microsoft. Entonces, en este tipo de compañía como Microsoft es bueno utilizar este tipo de estrategias donde funciona igual así no se mueve el precio de la acción, ¿no? De repente para una persona que hace inversiones solo con acciones, Microsoft ni siquiera sea una compañía atractiva para invertir porque no se mueve mucho el precio. Pero para una persona que invierte con opciones, no le interesa si el precio no se mueve. Han visto, se obtiene ganancias bastante interesantes sin tener movimiento de precios de la acción, ¿no? Entonces, espero que con estos dos ejemplos realmente ustedes hayan podido ver el poder que tienen las opciones, el poder explosivo que tienen las opciones de generar ganancias cuando uno sabe utilizar bien las estrategias, ¿no? Uno puede tener un abanico de posibilidades con las opciones, es como tener una navaja suiza donde uno tiene bastante tipo de herramientitas dentro de esa navaja suiza y uno puede utilizar la herramienta adecuada, en este caso la estrategia adecuada, para la acción o para la compañía adecuada. Y les he mostrado dos tipos de estrategias diferentes con opciones, ambas han funcionado bien y respecto a hacer las transacciones con acciones, realmente son muchísimo más beneficiosas, ¿no? Esa es la idea de esta presentación, de que ustedes vean realmente cómo se puede invertir utilizando opciones y cómo se puede ser rentable en distintas situaciones de mercado. Que prácticamente cuando se utilizan opciones no nos interesa si el mercado sube, baja, se mantiene estable, igual se puede hacer dinero con opciones.